nuestro país. Historias policiales de psicópatas, asesinos en serie. Hicimos El Chacal de Nahuel Toro, hicimos Los Psicópatas de Viña del Mar, y hoy día vamos con otro psicópata. Sí, hoy día vamos a hablar de... Julio Pérez Silva, el psicópata de alto oficio. Tristemente, el psicópata de alto hospicio, que es un sector del norte de nuestro país, muy cercano a la comuna de Iquique, Claro. Que es para muchos uno de los casos policiales más escabrosos. Yo te diría que el más escabroso probablemente porque es el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas que hay en Chile. Que además todavía está cumpliendo pena. Sí, está preso aquí en Colina, en la cárcel de alta seguridad. Fue condenado al máximo que se puede en Chile, 40 años sin derecho a salir. Por eso, hoy día vamos a tener esa conversación siempre necesaria, porque sabemos que nunca hablar de asesinato es una cosa muy placentera, pero sí hablar de la historia para que no se vuelva a repetir. Hay que reiterarlo. Aparte que está en la conciencia colectiva. Hoy, como siempre, Carlos nos trae de su botica, de su curatoría, nos trae 2 textos para regalar, uno para Santiago y otro para regiones. Parte usted, ¿quién nos trae allí? Me encantó, es una joya para los amantes de la historia. Jaime Izaguirre, Historia de Chile. Es una obra clásica del siglo XX. Jaime Izaguirre fue un excelente historiador que murió trágicamente en un accidente de tránsito en Linares en 1967, dejando inconclusa esta obra. Es en la primera parte, y la segunda fue terminada post-mortem. Pero es una excelente historia de Chile que ninguna persona que sea amante de la historia chilena puede dejar de leerla. Un eximio investigador. ¿Ese libro de qué año es? Debe ser del año 65 aproximadamente. O sea, es un libro... Sí, es un libro buscado que no tiene nuevas ediciones actualmente, pero es esencial para cualquier historiador chileno, cualquier persona que quiera saber de nuestra historia. Oye, se pasó, y además está en muy buenas condiciones, pese a que tiene alguna... Sí, tiene ilustraciones... está en buenas condiciones. Solo la tapa un poco bajada, pero un detalle menor. Para la calidad del libro. Mira, tremendo. De hecho, ¿ese a dónde se va? Este se va a regiones. Ese se va a regiones, bien. Para salir un poco de Santiago. Va por Turbus, a costo de nosotros, a los que no se escriban al Instagram, @casa.sar. Nosotros le vamos a mandar el que justifique por qué quiere el libro, la mejor justificación o el mejor deseo, se lo va a llevar y se lo enviamos. Ahí está, casa.sar en el Instagram, donde los pueden seguir a Carlos y todo su equipo, que está ubicado ahí en el barrio Italia, en Mujica con... No, en Conde de esquina Mujica, exactamente. Conde del 1653, esquina Mujica, en pleno barrio Italia. En pleno barrio Italia. Obviamente, ustedes pueden seguirlo allí, ya estamos viendo ahí en pantalla el código QR, o nos pueden pedir a través del WhatsApp, me piden, y yo les envío el número de WhatsApp de Carlos con el exactamente. Instagram. El WhatsApp o el Instagram, cualquiera de las 2 opciones es válida, porque no todos tienen Instagram, también es válido el WhatsApp. Exactamente. Ahora, tenemos un segundo libro para Santiago, nuevo. Libro nuevo. Este es el libro que se llama Libro de Sentencias de la Real Audiencia de Chile entre 1609 y 1613, de Julio Retamal Ávila. ¿De qué se trata este texto, Carlos? Ese libro es cuando se instaló la Real Audiencia en Chile, que es el primer juzgado que se instaló en Chile en 1609. Son las primeras sentencias que se dictaron en Chile. Sobre robos, sobre pleitos de peleas, pendencias. Son las primeras sentencias y redactados en esa época con los testigos. Es muy entretenido de leer y te da una visual de lo que era la justicia en el siglo XVII. Claro. 1609, imagínate. Bueno, siempre las sociedades han sido conflictivas y ahí vamos a hablar de los problemas de la época. La justicia colonial, dice, en los últimos años ha estado en el centro de la preocupación de la historiografía chilena, americana y mundial. Acá dicen que este libro, tal vez lo más interesante sea, los sujetos enjuiciados corresponden a todos los niveles sociales y muchas veces son los poderosos los que pierden el juicio y la sentencia condenatoria de la justicia colonial que recae sobre ellos. Lo de siempre, por robo, homicidio. Mira, acá hay un ejemplo, dice, ejemplo de esto es que una mujer poderosa y rica resulta desterrada por injuriar a una familia y un sargento mayor es sentenciado a permanecer en la guerra por castigar abusivamente a su menesteroso.
Aún menesteroso, exactamente. ¿Ya? Se pasó. No, sí, es interesante, sobre todo para los que les gusta el derecho o tienen inclinación por esa rama. No, y está separado por sociales. sentencia, por ejemplo. Sí. Mira, sentencia 119. Ya. En la causa criminal que el fiscal de Su Majestad contra el capitán Tomás de Toro, por los aprovechamientos que ha tenido en el Valle de Quillota de la Hacienda Real, siendo corregidor de él y los demás deducidos en dicha causa. Fallamos por la culpa que de este proceso y autor resulta contra el dicho capitán Tomás de Moro, que le debemos condenar y condenamos en 200 pesos de a 8 reales cada uno, que aplicamos los 150 para la Cámara de Su Majestad y los 150 restantes para los gastos de estrados de esta Real Audiencia. Por esta nuestra sentencia definitiva, juzgado, así lo pronunciamos y mandatamos con costas. Mira. Múltiples es lo mismo que se mantiene hasta ahora. Ahora, Claro. los mismos, se mantienen los mismos delitos hasta el día de hoy. Soborno, robo, homicidio, peleas, pendencia. Ya, lo que quieran participar por estos textos, tanto el libro que se va para regiones, como Que es la historia de Chile de Jaime Seguirre, como el libro de sentencias, tienen que escribirle a este QR o al WhatsApp siguiente, 977-489244, y se le va a asignar a una de las personas. El de Santiago tiene que retirar en el barrio Italia, en Conde del 1653, y el de regiones se le va a enviar a su casa vía Starken. Vamos, tierra derecha, vamos a hablar ahora De esta historia. Estamos Julio viendo Pérez Silva. Estamos viendo algunas imágenes ahí a través de Video TV. El psicópata de alto hospicio, una de las historias policiales más sanguinarias, horrendas de nuestro país. Violador y criminal. A ver, hablemos un poco de él. Mira, él trabajaba en un taxi informal en Alto Oficio. Alto Oficio es una comuna creada a partir de personas que fueron llevadas allá a través de viviendas sociales o de erradicaciones masivas que se hicieron de la ciudad de Iquique, las tiraron como al patio trasero, que es Alto Oficio, que en un comienzo polvoriento, en pleno desierto, no tenía calle, no tenía alcantarillado. Estamos hablando de los años 90. De los 80 se empezó la erradicación, y es una comuna que se creó con 15.000 habitantes, pero muy mala calidad de vida, y sigue siendo una de las ciudades con peor calidad una de las comunas con peor calidad de vida en Chile. A esta ciudad llegó esta persona, proveniente de Puchancaví, una persona que no tenía grandes estudios, inteligencia promedio, y que ella se dedicó, que tenía 2 hijos. Allá en Alto Oficio se juntó con una mujer bastante mayor que él, 14 años mayor, que tenía 6 hijos, y ella le regaló un auto para que él lo trabajara como taxi, un taxista informal. Y ahí desató su psicopatía, empezó a subir a escolares menores de edad. De sus 14 crímenes, 9 son menores de edad, entre 13 y 17 años. Él les decía que les ayudaba a llegar al colegio, y en el camino se desviaba hacia el desierto, las violaba y posteriormente las mataba con objetos contundentes, ni siquiera con cuchillos, sino generalmente fueron con piedrazos en la cabeza. Posteriormente a esto las tiraba a piques mineros, algunos de hasta 200 metros de profundidad, o sea, era casi imposible después encontrar los restos. No sé, esta persona costó mucho detectarla, porque hubo un problema acá de que no les creían a la familia sobre la desaparición de estas niñas. Se ponían la alerta y hubo una discriminación, porque todas provenían de familias humildes, pobres, y eran mujeres. Entonces no se les prestó mayor atención. Se desviaba la atención, incluso el gobierno, declaraciones del gobierno de la época, de que lo más probable, la tesis era que estas niñas se hubieran prostituido y hubieran salido del país hacia Tacna o Bolivia, hacia Perú o Bolivia. Más, incluso se hicieron diligencias en cabaret y prostíbulos en Tacna para tratar de detectar a estas niñas y justificar la coartada, porque hasta ya la séptima víctima se seguía insistiendo de que eran abandonos de hogar.
O sea, es un fracaso total de las policías y del sistema judicial completo en Chile para estas desapariciones. Claro, se genera ahí una diferencia con casos donde sí se llegó realmente digamos, al... Si estas niñas hubieran vivido en Los Arnechea, en Las Condes, hubieran vivido en alguna zona pudiente, la diligencia hubieran sido otra. O sea, llegar a 14 víctimas para encontrar un culpable en muchos, 3 años. Muy complicado. Y además habla del fracaso completo de la investigación. De todo. Aquí rodaron cabezas, hubo un mea culpa, salieron autoridades policiales de la PDI, de gobierno, porque fue un fracaso completo de todas las instituciones, desde la justicia y todas las policías chilenas. Ahora, hablemos de un poco Julio Pérez Silva como el individuo, ¿no? Era un tipo... ¿Cómo era Julio Pérez Silva? Mira, él pasaba como normal. Tenía un coeficiente intelectual normal. Era común, o sea, no llamaba la atención por nada. Pero él traía traumas, venía de un hogar mal conformado, el padre golpea a la madre, fue siempre trabajador, obrero, cargador de sacos de sal, mucho tiempo, y empezó a conformar un perfil. La primera mujer que mató fue en 1998 en la playa, según él, porque había contratado sus servicios como sexuales una menor de 17 años y esta quiso robarle. Y él la mató a piedrazos, o sea, la mató con una piedra. Esto fue observado porque fue en una playa, desde 200, 300 metros de distancia fue observado por unos pescadores. Pero nunca quedó la certeza, se hizo la denuncia y nunca se cerró el caso en nada. Esta persona después siguió subiendo menores de edad, le ofrecía transporte en un auto blanco que tenía, un Mazda blanco, y se ganaba las subía y se desviaba, las violaba y las mataba y las tiraba a un pique. Y sobre el pique él lanzaba rocas de gran volumen. Mira, si no es porque los padres se empezaron a organizar, un padre a una de estas niñas, Orlando Garay, que era ya la 9ª víctima, sí. Él se percató de que todas las niñas correspondían básicamente a la misma ruta y al mismo colegio al que iban. Y él empezó a unar voluntades y avanzó más que la policía. En la policía no le hacían caso, se insistía en que eran abandonos de hogar voluntarios y que las niñas, por asuntos de sexo, drogas, habían abandonado el hogar y no se les dio mayor importancia. Mira, estaba revisando que hay algunos rasgos principales de la psicología de Julio Pérez. Frialdad extrema, inmutabilidad. O sea, durante su captura e interrogatorio, los reportajes de la época muestran que se mostró inmutable y, de hecho, al confesar sus crímenes utilizaba un lenguaje despectivo para referirse a sus víctimas de una manera muy despectiva. También hay evaluaciones psicológicas, varias de ellas que confirman un egocentrismo patológico, incapacidad total por sentir remordimiento por el daño causado a esta familia. Nada de empatía con la víctima. Ahora, lo interesante y lo que también termina siendo parte muy relevante de la investigación y de lo que logran también darse cuenta las familias, es que logró pasar desapercibido durante varios años. 3 años, del 98 al 2001. De ser un hombre de familia y un trabajador. Exactamente, si pasaba con un hombre común. Ahora él, desde el 2001, ¿no? Con esa confesión y todo lo que ocurre, él se mantiene en prisión y ha adoptado una especie como de postura de víctima del sistema, como que él es una víctima. Exactamente. Yo estaba revisando que hay un reportaje de la Universidad Andrés Bello que sugieren que este tipo de personalidades pueden originarse por una sobremaduración ante el estrés emocional infantil, lo que bloquea el sufrimiento pero elimina los escrúpulos, o sea, totalmente, sin escrúpulos. Porque él nunca se arrepintió ni nada. Mira, acá nos dice un auditor que la última autoridad que creyó en la versión de los padres fue el entonces alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga. Uh-huh. Mira, ahora tú como profesor de historia, también tú has dedicado tu vida a la literatura. Esto fue llevado a varios textos. ¿Cuál es la...? Se han escrito varias, Las Flores del Desierto, se han hecho series de esto, porque fue muy impactante. Esto hizo que se acelerara la reforma penal, el procesal penal.
Sí, ahí, a partir de las lecciones que se aprendieron de este caso, ya no hay que esperar 48 horas para empezar la búsqueda cuando hay un aviso de presunta desgracia, por ejemplo, sobre todo cuando son menores de edad, porque en este caso a los padres no se les creía o no se les tomaba en serio. Entonces ya no, si ya va a volver su hija, entonces no había... Y tampoco había una conexión entre las comisarías, entre las policías respecto a las denuncias por presunta desgracia. Mira, estaba revisando acá, bueno, obviamente por el respeto a las familias, porque sabemos que son 14 personas que terminan falleciendo, pero hay varias en series, bueno, estuvo en Mea Culpa, ¿no? Con el Taxi, Requiem de Chile con Niñas de Alto Hospicio. Hay dos libros, uno de la editorial Planeta, se llama Reinas del Desierto, de Ricardo Leiva, A la sombra de la impunidad de Cheryl Carrillo, que es independiente, y hay algunos capítulos de libros, por ejemplo, el libro de Julio Pérez Silva llamado, el capítulo de Julio Pérez Silva del libro Los Malos, de Leila Guerrero y Rodrigo Fluxá. Y hay libros también de corte psicológico, porque es un sujeto de estudio por la psicopatía que tenía esta persona, porque imagínate, el afán era sentir poder sobre las niñas a las cuales mataba, no era robo, no había nada detrás. Mira, el que te menciona el título del libro se llama Los Malos, del año 2015, que es de Leila Guerrero y Rodrigo Fluxá. El capítulo se llama Julio Pérez Silva, Predador. El año 2016, el libro Psicópatas Seriales, el capítulo Alto Hospicio, del escritor Rodrigo Dresner. Y el 2025, es decir, el año pasado, Psicópatas Chilenos, Julio Pérez Silva, también ocupa Álvaro Matus. Un lugar relevante. Lo que pasa es que era una persona, un psicópata organizacional. O sea, él planificaba, tenía un modus operandi, se cubría de que no lo fuera a descubrir. Él no era algo de un impulso, sino que él decía, ya hoy día voy a salir a buscar una chica, y se preocupaba que no hubieran testigos. Se preocupaba de hacer desaparecer los cuerpos en Huentajaya, por ejemplo. Es un pique minero que mide 200 metros de profundidad. En su interior se encontraron 4 de las víctimas. Una vez que las tiré, incluso vivas, en algunos casos las arrojaba, les tiraba rocas encima para asegurarse de que murieran. Imagínate. Una situación muy, muy escabrosa. Ahora esto termina siendo, y acá hay un auditor que nos dice que más allá de lo que haya sido crímenes horrendos, escabrosos, es uno de los más vergonzosos por la forma en la que, el Estado... que se llega. Claro, como un fallo, como que el Estado termina fallando, lamentablemente, no fallo me refiero a una decisión, sino termina no desarrollando el trabajo como corresponde y dejando que pasen 14 personas. Una discriminación porque por dónde provenían las menores de edad, que eran de hogares humildes, que es verdad que en algunos casos habían problemas intrafamiliares, pero eso no justifica que se puedan perder, en este caso, no justifica. 14 semanas. Mira, estaba revisando acá, que bueno, él ya tiene 62 años, está en vía en Colina 1. Aislado. Se mantiene aislado, pero haciendo talleres activos de mueblería y artesanía, fabricando figuras decorativas que genera para tener ingresos. Bueno, él tiene una condena de presidio perpetuo calificado, legalmente no tiene posibilidad de poder tener libertad condicional sino hasta cumplir 40 años de cárcel efectiva, que recién ocurriría el año 2051, cuando tendría cerca de 88 años. Exactamente. Es bien complicada esta situación porque además yo creo que, bueno, como decías tú, esto termina siendo también uno de los inicios para poder, o de los estímulos, lamentables estímulos, para poder cambiar el Código Procesal Penal de nuestro país. Pero de todas formas termina siendo una lección tremenda de escuchar las voces de los vecinos, de las personas que conocen el territorio. La comunidad organizada a través de este padre, Orlando Garay, que es la 9ª víctima, que él organizó, probablemente si no hubiera sido por él que organizó a esta otra familia e hizo su propia investigación, esto hubiera quedado impune. Los cuerpos a lo mejor no se hubieran encontrado. Las autoridades de gobierno, así como las policiales, decían enfáticamente que eran casos de abandono de hogar. Y daban ejemplos, y ahí están las grabaciones. Incluso el presidente Lago, esto ocurrió durante el gobierno del presidente Lago, se encontró los familiares y dijo que el Estado no tenía nada más que decir al respecto, que no había más averiguaciones antes de que se descubriera todo esto. Ahora, yo estaba revisando que también
Este es un caso que obviamente remeció al país y de hecho las víctimas aún dudan de lo que realmente ocurrió en el desierto, porque se cerraron muchos casos de manera abrupta, pero Claro. claro, se condena a una persona, pero no se conoce en su totalidad, ¿no? Porque Puede que hayan más víctimas, bueno, y después a la par con esto nacen muchas especulaciones. Entonces, bueno, la verdad judicial es que está condenado y él asume 14 víctimas. Acá Ariel Collado, que es de Alto Hospicio, ¿Ya? nos dice que la sombra de esos crímenes siguen rondando en Alto Hospicio. Es triste. Reinas de Tarapacá, descansen en paz. Hay un monolito grande en Autooficio que conmemora estas 14 víctimas. Mira, te voy a proponer algo. Vamos a ir a una pausa, ¿Mm? luego vamos a escuchar algo de música. Y hay uno de los temas que lamentablemente genera, yo diría, el tema de conversación, y que varios concejales y varias autoridades desde el 2001 a la fecha han dicho, ojalá que en algún momento se recuerde Alto Hospicio por otras cosas. Exactamente, no solo por esto. Por ahora es una comuna un poco más desarrollada. Muchísimo Tiene, más. claro, para lo que era en esos pero años. sigue generándose como, Alto Hospicio, es el lugar donde ocurrió Claro, tal situación. quedó marcada por este estigma, por este Por eso que es asesino tan psicópata. importante, exacto, por eso es tan importante revisar esa parte de la historia que vamos a ver a la vuelta. Siempre es bueno recordar. Por cierto, 2:31, vamos a la pausa, estamos conversando con Carlos Barría de Casa SAR, @casa.sar, historias policiales que revisamos hasta ahora aquí en el Trasnoche de la Radio. En el Trasnoche de la Radio, Historia, patrimonio y antigüedades. junto al profesor Carlos Barría de Casa SAR. 2:37, estamos de vuelta con Carlos Barría de Casa SAR, revisando historias policiales, y vamos al desenlace de esta historia. El desenlace que es interesante por cómo ocurre. ¿Ya? ¿Cómo descubrieron a ¿Cómo descubrieron psicópata? este psicópata? A ver, ¿cómo fue? Porque este psicópata, como era organizado y él planificaba sus crímenes y violaciones, no dejaba huella. Aparte que estamos hablando de zonas que son extensamente inhóspitas, en pleno desierto, y él buscaba a estas víctimas en despoblado. Generalmente una niña que iba caminando o estaba esperando locomoción, él se acercaba en su taxi informal, un Mazda blanco, y le ofrecía para al colegio, para la escuela, ya, súbete, yo te llevo. Y en algunos casos le ofrecía gratis, cobraba generalmente porque era su pega, él trasladaba a personas en forma informal. Entonces, de pronto recorría estos caminos hacia el colegio y subió a una niña de 13 años, Bárbara, que no se conocen mayores más antecedentes de ella porque por la edad. Esta Bárbara le ofreció llevarla al colegio y se desvió, como lo hacía comúnmente, se desvió hacia el desierto y con un cuchillo, ella ya le amenazó con un cuchillo, procedió a violarla. Procedió a jactarse de que él había matado a otras niñas como ella. Él no tenía ningún tipo de misericordia y le gustaba sentir el poder a todas, se supone, porque no hay testigos, y lo mismo que hizo con Bárbara, se jactaba, la hacía que se arrodillara, se jactaba, ejercía el poder de vida y muerte sobre ella. Finalmente terminaba matándola generalmente a piedrazo, con una roca le golpeaba la cabeza. Él golpeó a esta Bárbara con una roca en la cabeza y la tiró a un pique donde ya había tirado a 4 un pique de 200 guantajaya, donde ya había lanzado a otras víctimas. Y esta niña, al lanzarla, quedó en un reborde del pique. No llegó al fondo, sino quedó como aproximadamente 17 metros de la superficie. Y él empezó a tirar rocas ahí, y le pegó y se fue. Pero esta niña había quedado viva y pudo escalar esos 17 metros hasta la superficie ensangrentada y logró salir del pique minero. Y este pique minero estaba a 4 kilómetros de la carretera y ella se fue caminando. Y antes de llegar a la carretera, un conductor, una persona que iba en un vehículo que era de ahí de la zona, la vio y percibió que estaba ensangrentada y la recogió, le preguntó qué le pasó y la llevaron inmediatamente a la posta. Esta niña se recuperó rápidamente para hacer sus declaraciones y bastó con eso. Auto blanco, que tenía unos peluches colgados del retrovisor que eran unas bananas. Las características de esta persona, tenía los antecedentes clave. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, en los años anteriores, no había habido ningún testigo y todas estaban muertas. Es la primera sobreviviente que fue
teóricamente, entre comillas, un error de él, lo delató. Al otro día fue detenido este auto blanco. Claro. 4 de octubre del 2001. Exactamente. Cuando logró sobrevivir esta mujer, esta joven. Esta niña de 13 años. Y ahí es donde le proporcionó los detalles a las autoridades y les permitieron rápidamente identificar el auto. Exactamente, tal cual. Auto blanco. Un auto blanco que funcionaba como este taxi pirata que finalmente termina. Bueno, tú mencionabas también, el último punto antes de seguir avanzando, mencionabas también que él guardaba ciertas prendas o es que al se le configuró todo, que como todo psicópata guardaba ciertos, entre paréntesis, trofeos. Se quedaba con alguna joya de la niña, se quedaba con en algún caso algún documento, alguna prenda para rememorar dentro de su psicopatía estos crímenes que había cometido. Acuérdate que aparentemente tenía una vida normal, vivía con una mujer, con 6 hijas, los vecinos lo consideraban una persona... lo único que le llamaba la atención de que él le dedicaba mucho tiempo a la limpieza de su auto. Su auto, a pesar de que andaba en el desierto, que es polvoriento, en alto oficio, siempre lo tenía muy limpio, se dedicaba a... Eso le llamaba la atención a los vecinos. Pero fuera de eso, actuaba como una persona normal. Lo último, Carlos, acá lo que decíamos que vieran complicado el tema de cómo las autoridades han tenido que, de cierta forma, no competir, pero han tenido que lidiar con esta mala, bueno, más que mal recuerdo, este hito en la historia policial chilena. Correcto, la discriminación que se hizo en este caso, que no se tomaron en serio las denuncias. Y costó mucho hacer, si no es por este padre que yo te decía que es de la 9ª víctima, costó mucho entrelazar que de las 9 víctimas anteriores era el mismo asesino. Habiendo un patrón común, que era este auto, que era el recorrido que hacía. O sea, todas las víctimas se habían perdido prácticamente, o gran parte de ellas, en el mismo camino, entre Autooficio y este colegio. Bueno, sin duda uno de los capítulos más escabrosos que hemos tenido de esta serie de capítulos, ¿no? Que remeció al Estado, a la justicia chilena. Yo no sé si... Bueno, se sacaron varias lecciones, se reformularon varias de la forma de hacer las denuncias, el código procesal, todo se reformó a raíz de este caso. No sé si será suficiente, no sé si estará, pero este es el último caso de asesinato serial en Chile. Probado que hasta el momento, a lo mejor hay algún otro en curso, pero no hay, claro, no hay antecedentes. Contémosle a los auditores qué tenemos para regalar, Carlos, porque tenemos 2 libros, uno que se va a ir a las regiones, que es el que tú tienes en tu poder. Sí. Se puede meter ahí al código QR. Este libro, Historia de Chile, de don Jaime Izaguirre, eximio historiador chileno. Y tú tienes el otro, que es el libro de las sentencias, que son las primeras sentencias realizadas en Chile a partir de 1609, que es muy interesante, es muy anecdótico. Para esto solamente tienen que escribirnos a este QR del Instagram, @casa.sar, o al celular o al WhatsApp 977-489244. Nos indican de dónde son, por qué quieren este libro, y mañana se le van a ser obsequiado a 2 personas, una de Santiago y una de Regiones. Buenísimo. La gente se puede, bueno, y hay varios que te han mandado agradecimientos por los libros que han recibido. Por los libros, no, por favor, concedido, porque eso sería otra cosa, pero harta gente que ha podido disfrutar. Incluso tengo entendido que enviaste unos a Países Bajos, ¿no? Sí. Para nuestro amigo Mario Ramírez. Mario Ramírez, que está en Holanda. Sí. Él le hice llegar al norte y de ahí se lo iban a llevar a Ámsterdam. Exactamente. Él es un fiel auditor de Radio. Sí, saludos, Mario. Bueno, vamos a estar muy atentos. Yo te diría que, bueno, acá hay un auditor que básicamente el clasismo le ganó al caso de... Exactamente, fue un caso neto de discriminación. Discriminación más que nada por la pobreza en que vivían y después por ser mujeres. Es lo que se dice. Bueno, una lección que esperemos se haya aprendido, y que las policías tienen que tomar nota cuando se dé un aviso de desaparición. Es verdad que hay muchos casos truchos o falsos, pero hay que hacer la investigación, hay que hacer la pega.
Exactamente. Carlos, bueno, haz la invitación para que la gente vaya a visitar Casa Sar Sí. ahí en el barrio Italia. Pueden visitarnos en Casa Sar, tenemos 12 salas temáticas, van a ser 13, estamos creando una 13ª sala, son 13 salas en donde preferentemente hay ciencias sociales, todo lo que tenga que ver con historia, con política, con filosofía, con literatura clásica, con novela histórica, con deportes, con arte, con cine, con teatro, cada uno tiene su espacio, cada sala tiene un tema distinto. Tienen que ir con tiempo. Esto queda ubicado en Avenida Conde 1653, en el corazón del barrio Italia. Los esperamos. Es una casona grande de 2 pisos. Ahí está. 2 de la mañana.